En este video les voy a hablar de una herramienta que vamos a estar usando mucho y se llama el mínimo común múltiplo. Después vemos el máximo común divisor. Entonces, ¿qué es eso, no? Primero vamos a ver, por ejemplo, lo que son los múltiplos de 6. Entonces los múltiplos de 6 pues serían 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, etcétera, etcétera. Vamos a ver los múltiplos de 8, por ejemplo. 8, 16, 24, 32, 40, 48, etcétera. Y vamos a ver los múltiplos de 12, por ejemplo. Serían 12, 24, 36, 48, 60, etcétera. Entonces, estos son los múltiplos de cada uno de ellos y el mínimo común múltiplo de 6, 8, 12 es, vamos a ponernos a buscar en los múltiplos de 6, de 8 y de 12 quienes viven en común en esos conjuntos. Por ejemplo, el 24 vive en los 3, el 48 vive en los 3. Estos se llaman múltiplos en común de 6, 8 y 12. Pero el más pequeñito se va a llamar el mínimo común múltiplo que vive en los 3. Vamos a ver, por ejemplo, algunos. Por ejemplo, no veo alguno aquí. Bueno, entonces eso es el mínimo común múltiplo. Ahora, no vamos a estar haciendo siempre la tabla del 6, del 8 y del 12. ¿Qué tal si nos preguntan por el mínimo, así se abrevia, común múltiplo de, por ejemplo, 14, 6 y 8, entonces, y 86? Entonces tendríamos que hacer la tabla del 86, la tabla del 6 y la tabla del 14 y buscar el múltiplo más pequeño que vive en los 3. Entonces eso va a ser bastante largo. Resulta que hay un algoritmo para calcularlo. Primero vamos a ver cómo funciona el algoritmo para 6, 8 y 12. Entonces el algoritmo va así. Colocamos el 6, el 8 y el 12. Luego vamos a buscar en la lista de los números primos. Les recuerdo los primeros primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a probar si, por ejemplo, con el 2 divide exactamente alguno de ellos. Entonces el 2 sí sirve. 6 entre 2 nos da 3, perdón. 8 entre 2 nos da 4. 12 entre 2 nos da 6. Seguimos de la misma manera. Ahora, vamos a ver si el 2 sigue sirviendo. Entonces el 2 divide al 3, no. Entonces se vuelve a escribir el número si no lo divide. El 4 divide al... el 2 divide al 4.
sí lo divide y quedan 2. El 2 divide al 6, sí lo divide y quedan 3. Ahora vamos a buscar otra vez un número de la lista de los números primos. De nuevo el 2, siempre les aconsejo intentar con el 2. 3 entre 2 no es exacto, se vuelve a escribir el 3. 2 entre 2 nos da 1. 3 entre 2 no es exacto, se vuelve a escribir el 3. Después vamos a buscar en la lista de los números primos, vamos en este orden. El 2 ya no sirve, ya no lo podemos poner. Vamos a buscar alguno que divida. Por ejemplo, el 3 sí divide al menos a uno de ellos, entonces va a ser 3 entre 3, 1. El 1 no lo divide el 3, se vuelve a escribir el 1 y el 3 entre 3 es 1. Entonces, ya terminamos cuando todo llega a puros unos. Terminamos el algoritmo. Entonces, ¿quién va a ser el mínimo común múltiplo de 6, 8 y 12? 6, 8 y 12 va a ser la multiplicación de los que quedaron aquí escritos. Entonces es 2 por 2, 4, por 2, 8, 8 por 3, 24. Y coincide con el mínimo común múltiplo que les presenté hace unos momentos. Vamos a calcularlo, vamos a hacer un ejercicio ahora con otros números. Por ejemplo, vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 8, 6 y 12. Entonces ponemos el 8, el 6 y el 12 de esta manera. Recordamos la lista de los números primos, que es 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Entonces vamos a escribir un número de la lista de números primos que divida al menos uno de ellos. El 2, siempre empezamos con el 2, 8 entre 2 es 4, 6 entre 2 es 3, 12 entre 2 es 6. Otra vez con el 2 intentamos, 4 entre 2 es 2, 3 entre 2 no es exacto, se vuelve a escribir el 3, 6 entre 2 es 3 y de nuevo intentamos con el 2, sigue sirviendo, 2 entre 2 es 1, 3 entre 2 no es exacto, se escribe el 3 y por último el 3 no sirve. Entonces el 2 no sirve, ahora sirve el 3, entonces esto sería 1, 3 entre 3 es 1 y 3 entre 3 es 1. Ya llegamos a 1. Entonces el mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación de todos estos. Entonces es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 24. Entonces vamos a hacer algún otro que no nos dé 24. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 10, 15 y 20. Entonces se colocan los números así en columna y empezamos con la lista de los números primos a probar desde el 2. Entonces el 2 sí sirve, divide al menos al primero y al último. Al 15 no lo divide, se vuelve a escribir el 15. Otra vez ponemos el 2 porque sigue dividiendo al último y a los que no los divide los ponemos igual. 10 entre 2 es 5. Ahora vamos a intentar con el número 3. Entonces el 3 divide nada más al de en medio, 15 entre 3 es 5. Y a los que no los divide los escribimos igual. Ya no sirve ni el 2 ni el 3, solamente sirve el 5. Entonces colocamos el 5 y el 5 divide a todos, llegamos a 1. Entonces el mínimo común múltiplo será la multiplicación de todos estos. 2 por 2, 4. Por 3, 12. 12 por 5. 5 por 2 son 10, llevamos una. 5 por una 5 y una 60. Y una 6. Entonces el mínimo común múltiplo de 10, 15 y 20 es el 60.
vamos a calcular uno un poco más difícil, el mínimo común múltiplo de 13, 26 y 7. Entonces se colocan así 13, 26 y 7. Recordamos la lista de los números primos, que son 2, 3, 5, 7, 11, 13. Hay más, está el 17, el 19, etcétera. Entonces aquí ponemos un número que divida al menos a uno de ellos. El 2 funciona, 26 entre 2 es 13. Después el mínimo, bueno, el número que divida a alguno de ellos, de los números primos, no sirve el 2. El 2 no divide ni al 13 ni al 7. El 3 tampoco. El 5 tampoco. El 7 sí sirve. Entonces ponemos el 7. El 7 no divide al 13, se quedan igual. Pero sí divide al 7 y queda 1. Y por último, vamos a seguir checando el 2 no divide, el 3 no divide, el 5 no divide, el 7 ya no divide, el 11 no divide, pero el 13 sí. Entonces ponemos el 13. 13 entre 13 es 1, 13 entre 13 es 1, 13 entre 1 entre 13 no es exacto, se vuelve a escribir el número igual. Ya que llegamos a todo 1, ya terminamos. El mínimo común múltiplo es la multiplicación de estos. 2 por 7, 14. 14 por 13 es 3 por 4, 12. Llevamos una. 3 por 1, 3 y 1, 4. Y este se repite. Entonces queda 2, 8 y 1. Entonces el mínimo común múltiplo de 13, 26 y 7 es 182. Espero que con este les quede claro lo que es el mínimo común múltiplo y cómo se calcula. Esto lo podemos usar a continuación para calcular la suma de más de una fracción.